Especializados en bienes raíces, mejor conocidos como fibras, pues ya están cumpliendo 10 años. Qué rápido se pasa el tiempo. Representan un valor de capitalización de 353.744 millones de pesos. Hay 16 vehículos de este tipo, 16 fibras, encajados básicamente en los sectores de oficinas, de plantas industriales, de centros comerciales y un par vinculado a grandes proyectos de infraestructura. Vamos a platicar con Luis Gutiérrez. Él es el presidente para América Latina de Prologix y presidente de la AMEFibra, que es la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Encantado de hablar contigo otra vez y desde luego muy interesado en este tema y muchos saludos a todo tu auditorio. Encantado de estar aquí. Gracias, Luis. Igualmente, gusto en saludarte nuevamente. ¿Cómo le están yendo a estos fideicomisos especializados en bienes raíces con esta pandemia del coronavirus? Porque así como hay ganadores claramente encajados en el sector industrial, hay perdedores, que son los que están, por ejemplo, dentro de los centros comerciales y oficinas, no se diga. ¿Cómo han capoteado esta crisis los fibras? Pues mira, Darío, tomando una perspectiva un poquito de largo plazo y sobre todo ahora que estamos de bombo y platillo celebrando los 10 años de la AMEFibra, te quiero comentar que este es un gran instrumento y sobre todo en épocas de crisis, ¿no? En épocas de incertidumbre. Si tú ves un poquito los números y ves hace 10 años y cuál ha sido el rendimiento de las fibras y lo comparas con el rendimiento del IEPC, las fibras en acumulado han dado un 127%. Y eso te compara un poco con el IEPC, que son un 26%. Entonces, en el largo plazo, los bienes raíces y sobre todo nuestro instrumento ha sido pues muy bueno. Y aparte de esto, no solamente pasa en México, también vemos la misma tendencia de rendimiento en los Estados Unidos. Este es un instrumento muy interesante porque tienes renta fija, debido a que tenemos que dar distribuciones de nuestro flujo de caja, y además vas por el rendimiento total de la plusvalía de tus inmuebles. Entonces, no es un instrumento de renta fija, no es un instrumento de renta variable, es un instrumento híbrido, que yo creo que es un instrumento muy interesante en estas épocas de crisis. Desde luego, yo creo que ahorita en el corto plazo, pues se ve la foto de la manera que tú comentas. Hay sectores ganadores, hay otros que están en plena recuperación, los hoteles empiezan a subir sus ocupaciones, se ve la luz al final del túnel, y yo creo que en la medida que se reabra la economía, pues se van a recuperar estos valores. Es una cuestión de ciclos, pero en general yo creo que vamos por buen camino. Claro. Luis, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Luis, a muchos mexicanos nos gusta invertir en ladrillos, en bienes raíces. ¿Tú ves más espacio para que se coloquen o se constituyan nuevas fibras en este 2021? Pues mira, tuvimos tal vez la primera colocación pública en este año, que fue de una nueva fibra, que es la de Sordo Madaleno, de estos centros comerciales que son además muy prestigiados. Entonces, pues ahí tienes la muestra. Te comento, en Estados Unidos hay más o menos $1 trillón, un poco más de activos en este instrumento. Se llaman REITs, que es básicamente una copia a las fibras de ellos. Nosotros apenas estamos, lo comentaste, $17,000 millones de capitalización. Y toma tiempo la institucionalización. Creo que vamos por buen camino, tenemos un plan muy claro, y desde luego yo creo que el recorrido va a ser muy bueno, en la medida que los inversionistas nos reconozcan como un instrumento seguro, con un instrumento que tiene pues buena gobernabilidad,
que seguimos las mejores prácticas. Yo creo que el recorrido es muy bueno y es muy posible que en el 2021 veamos más emisiones. Hacía referencia, Luis, hace un momento en que de estas 16 fibras, creo que nomás hay 2 fibras E. Las fibras E buscan inversiones y agrupan activos relacionados con grandes proyectos de infraestructura, como carreteras, por ejemplo. Si bien todavía hay espacio para las fibras tradicionales, inmobiliarias, de oficinas, hoteles, etcétera, centros comerciales, ¿ves tú que en el horizonte se pueda exponenciar la colocación de fibras E? Mira, en la Mefibra nada más estamos las fibras inmobiliarias y luego la otra categoría son las fibras C que no están en la Mefibra. Pero bueno, no importa, las fibras inmobiliarias, como te mencionaba, tienen mucho recorrido. Y mi perspectiva de las fibras es parecida a la de las fibras inmobiliarias. Yo creo que es un instrumento muy interesante. Sobre todo, imagínate que el gobierno pudiera hacer líquidos muchos de los proyectos de infraestructura en muchas áreas, eléctrica, de energía, de petróleo, en fin, de sistemas de agua potable. Imagínate que los puede hacer líquidos a través de este mecanismo de bolsa. Es una buena manera como el gobierno puede jalar liquidez y colocar estos instrumentos en el mercado. Entonces, esta fibra es también una fibra muy joven y yo pienso que en el futuro se va a desdoblar y se va a desdoblar muy fuerte, ¿no? Es una cuestión de tiempo, yo creo. Perdón, Luis, en los mercados se sigue ya con insistencia el tema de las tasas de interés, su eventual reanudación de alza. ¿Las fibras en ese escenario seguirán siendo atractivas? Pues mira, el Banco de México bajó la tasa al 4% recientemente y bueno, si tú ves un poco los dividendos, las distribuciones de las fibras están casi todas arriba de este 4%. En ese sentido, pues es lo que los inversionistas están buscando, ¿no? Algo arriba de la tasa de referencia. Entonces, tú juegas un poco a esa tasa de interés que viene derivada del dividendo más la plusvalía de los inmuebles. Entonces yo te diría, las fibras son atractivas ahorita, va a haber una subida de tasas. La subida de tasas lo único que te está señalando es una economía más fuerte. O sea, ¿por qué están subiendo las tasas? Claro. Pues porque la economía se está recuperando. Entonces, se recupera la economía, hay más demanda de espacio, las fibras van detrás, y bueno, es un proceso que tenemos que ir viendo. Entonces yo te diría que el instrumento es bueno y yo creo que la subida de tasas es una buena señal porque es una señal de recuperación económica. Luis, ¿ves tú la posibilidad de que se siga ampliando el horizonte de inversión en estos vehículos? Por ejemplo, las Afores son los principales inversionistas hoy día de estos fideicomisos especializados en bienes raíces. ¿Lo ves tú como una inversión segura para las administradoras de fondos para el retiro? Mira, las fibras más o menos en valor de capitalización representamos el 4% de lo que es la capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores, y más o menos las Afores tienen el 30% del capital de las fibras, lo cual pues viene muy dado en el objetivo del instrumento. Primero, porque es una buena manera en que un pequeño inversionista puede participar en grandes proyectos, pero también porque lo que están buscando las Afores es un instrumento que te dé un annuity, o sea, una renta que tú puedes dar con tu distribución que das cada trimestre, y además tener la plusvalía de los inmuebles. Entonces, yo creo que apenas estamos rascando la superficie. La participación de las Afores en las fibras en cuanto a su porcentaje es más chico. Yo creo que tiene que haber una alocación mayor
es lo que hemos visto en otras geografías. Y también te comento que las Afores como una inversión institucional están siendo muy estrictas ahora con estos temas de ASG, ¿no? El tema ambiental, social y de gobernabilidad. En ese sentido, Bien. Nosotros nos hemos adelantado en la MEFIBRA, hemos hecho ya un manual y vamos a presentar nuestro primer reporte ASG y estamos negociando con las Afores cuáles son esos ratios que ellos necesitan que nosotros tengamos para que ellos puedan Bien. invertir en más dinero en las fibras. Entonces, Pues Luis, yo creo que va muy bien eso. Pues enhorabuena por estos 10 primeros años de los fideicomisos especializados en bienes raíces, fibras. Muchísimas gracias, Luis Gutiérrez, presidente para América Latina de Prologix. Muchísimas gracias, Darío y Rogelio, les agradezco mucho y estuve encantado de estar aquí con ustedes.